Hola. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, las personas que estáis online también. Mi nombre es Roberto Sanz, voy a moderar esta mesa en la que vamos a hablar de energía, ¿vale? De ReFi, que es un término que también tiene ya unos cuantos años, aunque nos parezca algo nuevo, ¿no? Con esto de CeFi, DeFi y demás. Y bueno, pues vamos a estar hablando también de Chainlink, vamos a hacerle varias preguntas a varios proyectos que van a venir aquí con nosotros y sobre todo yo creo que como todo el mundo que estáis aquí, pues aprender algo nuevo, que yo creo que seguramente os tengáis muchas preguntas que hacer y luego seguramente nos puedan responder. Muchas gracias, vamos a dar paso también a los invitados y ahora pues empezamos a hablar también un poco de explicar qué es Chainlink, explicar qué es ReFi, que tengo aquí la chuleta, que no se me olvide nada, y lo que son las finanzas verdes. Bueno, pues un saludo primero, si queréis entrar por aquí y ahora hablamos ya entre todos conjunto. Tenemos aquí a Andreas de Hypen Global, Alex Casas de Climate Coin y Gabriela de Ethic Hub. ¿Vale? Si queréis un aplauso, por favor. Bueno, primero explicar si alguien no sabe qué es Chainlink, a que levante la mano por aquí. ¿Alguien lo conoce, lo ha oído? Una red de oráculos descentralizada que sirve básicamente para traer la información del mundo tradicional hacia una blockchain o varias blockchains diferentes. Estos proyectos que están aquí pues colaboran también con Chainlink y nos gustaría pues, bueno, hacer varias preguntas a cada uno de ellos para que nos expliquen sus proyectos, que son muy buenos para el medio ambiente y yo creo que también para las finanzas regenerativas también que vamos a hablar ahora a continuación. Las finanzas, ¿no? ReFi, que es ese término que parece algo nuevo, que es esto, se lo han inventado ahora de la nada y realmente lleva ya desde el año 2015 aproximadamente con nosotros, lo único que todavía, pues bueno, no se está afianzando y gracias a estos proyectos, pues, y muchos más, los que vengan sobre todo, pues podremos mejorar el sistema financiero tradicional como el que nos hemos encontrado, que parece ser que está roto, lo hemos roto entre todos, y seguramente con grandes soluciones como vienen por aquí a contarnos, pues yo creo que podéis dar con la tecla para poder mejorar, por lo menos en cuanto a eficiencia energética, a eficiencia económica y muchos aspectos más, ¿no? El objetivo realmente que tengo aquí puesto de ReFi es sanar y crear ese valor compartido y en la Web3 pretende crear la infraestructura e incentivos económicos para que el capital fluya para los medios regenerar la tierra en lugar de contaminarla. Muchos de nosotros, evidentemente, hay muchas empresas que contaminan más de lo que favorecen al medio ambiente, ¿no? Y de esto también se trata la reunión de hoy, ¿no? Que todas las empresas, en vez de machacar a nuestro planeta, que por lo menos hagamos algo bonito con ello, ¿no? Vamos a presentar a Andrea de Hypen Global. Es un proyecto, un protocolo más bien, dedicado a subir los datos, los datos climáticos, ¿no? Más bien climatológicos también, de forma on-chain, de forma descentralizada y estandarizada. Trabajan con varias agencias climáticas como Copernicus, ICUS, la NOAA y también para sumar datos de las emisiones de gases invernadero y datos del tiempo para las blockchain. También tenemos por aquí a Gabriela, que está aquí en medio, de Ethic Hub, que es un protocolo ReFi, también de préstamos, en el que los inversores pueden prestar dinero con un retorno fijo del 8% anual a pequeños agricultores de países emergentes gracias a la tecnología blockchain. Yo es un proyecto que conozco desde hace bastante tiempo. La verdad que fue de los primeros proyectos en los que yo invertí de manera personal. Y también tenemos por aquí a Climate Coin, a Alex Casas, que es el token que representa ese crédito de carbono digital en el ecosistema de Green Climate DAO. El token rinde como un activo de inversión, se retira para recibir un certificado en compensación de las emisiones de gases invernaderos. Un proyecto muy interesante para todas aquellas empresas que quieren ser socialmente responsables, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Vamos a dar paso a las primeras preguntas que tengo por aquí apuntadas y seguramente vosotros también queráis hacer algunas que otras. Y es cómo se puede mitigar el cambio climático u otro problema social dentro de dentro de cada uno de vuestros proyectos. Andrea, si quieres. Hola, gracias Roberto. Yo de nuevo soy Andrés de Hyper Global. Me van a tener que disculpar que esta va a ser mi primera vez presentando en español. Estoy acostumbrado a hacerlo en alemán y en inglés. Así que si se me olvidan las palabras en una de esas, le meto en inglés y me perdonan por eso. Hyphen se dedica a pasar todo lo que es datos climáticos de la Organización Mundial Meteorológica
y todas las agencias que están debajo de ese paraguas, ese umbrella, debajo de esa organización, pasarlas todas on-chain y hacerlas que se puedan accesar fácilmente, de una manera transparente, segura, eficaz, rápida y tamper-proof. La idea detrás de eso es que, como ha dicho Roberto, que el sistema financiero se ha roto, ya no funciona, ha explotado. Y los bancos centrales, los gobiernos se han dado cuenta de esto y por eso se están realineando el sistema financiero global alrededor de todo lo que es el cambio climático. No sé si ustedes están familiarizados con el The Bank of International Settlements. Hicieron un reporte que se llama The Green Swan Report, donde explican cómo instituciones financieras necesitan internalizar todo lo que eso es el impacto climático que tienen. O sea, en el balance sheet tienen que incluir todo el impacto que tienen en el clima. Y por eso mismo, como el sistema financiero global se está realineando alrededor de información climática, lo más importante es que esta información esté correcta, sea en tiempo real o lo más cercano al tiempo real posible y que sea dinámica. Y a eso se dedica Hyphen. Gracias. Yo soy Gabriela Chang, cofundadora de Ethic Hub, y quiero empezar por romper una lanza por esa cuarta parte de la población mundial que no está aquí. Y discrepo, nuestro sistema financiero no lo rompimos, nació roto, porque un sistema que excluye a dos... Ya. Porque a 2.000 millones de personas ha nacido mal, creado unas desigualdades tremendas, unas injusticias súper dolorosas, porque de esos 2.000 millones de personas, el 70% son pequeños agricultores que viven en pobreza a pesar de que producen 1/3 de nuestros alimentos. Y además, pues malas noticias, estos agricultores, esta gente desbancarizada, vive en las zonas más verdes del planeta, ¿no? Entonces, la promesa de blockchain ha sido permitir un sistema financiero en el que nadie quede excluido. Y eso es lo que hacemos en Ethic Hub. Hemos construido un puente tecnológico desde 2018, gracias por ser parte de él, que permite conectar a gente de todos lados del mundo, incluidos vosotros, para que puedan invertir y ganar una rentabilidad al mismo tiempo que generan impacto social y medioambiental. Gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Me llamo Alex Casas y estoy aquí como advisor de Climate Coin y inicialmente pues bueno, tuve una parte junto con el resto del equipo en el desarrollo del producto, del tokenomics y al final ver cómo estas dinámicas DeFi que estamos viendo pueden ser aplicadas a otros ámbitos, ¿no? ¿Y por qué digo otros ámbitos? Porque para mí ReFi hay muchísimas definiciones, pero al final en contraposición al DeFi o las finanzas tradicionales, yo lo veo como un instrumento financiero en el cual no solo hay un beneficio económico individual, sino que se generan otro tipo de beneficios, ¿no? Al final es una manera de dar la vuelta a los incentivos. Si nos damos cuenta, los incentivos ahora mismo no están construidos para salvar el planeta, para destruirlo. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos? ¿Cuál es la forma más básica de dinero? El oro, ¿verdad? Vale, el oro al final, como almacén de valor a lo largo de la historia y digamos, respaldo del dinero hasta que lo fue, obviamente, al final es una labor extractiva que causa daños en el planeta y al final también lo que tenemos es ese afán, ¿no? de crecimiento desmedido, de crecimiento sin fin. Y tú no puedes crecer infinitamente cuando los recursos son finitos. Con lo cual, el dinero realmente es el incentivo más poderoso que tienen los humanos, con lo cual, el cómo, respondiendo a la pregunta ya más claramente, el cómo Green Climate DAO y Climate Coin ayuda, ¿no? a frenar o a neutralizar esa emergencia climática, pues precisamente es utilizando incentivos financieros o dando la vuelta a los incentivos para acelerar esa descarbonización del planeta, ¿no? O sea, realmente... Y esto es algo que yo personalmente pues llevo dándole vueltas desde hace mucho tiempo, pero imaginaros que viviéramos en un mundo en el cual, en vez del patrón oro, que ya no existe, por cierto,
supongo que todos los que estamos aquí lo sabemos, hubiera sido el patrón carbono, ¿no? O sea, una forma de dinero en la cual su respaldo está basado en el carbono no emitido o capturado de la atmósfera, ¿no? Y al final, si nos damos cuenta, en la situación actual, el oro históricamente ha sido un almacén de valor porque tenía capacidad, ¿no?, para perpetuar en el tiempo el estatus de su poseedor ante el advenimiento de crisis, etcétera. Ese papel lo juega hoy el carbono no emitido o capturado de la atmósfera. ¿Para qué quieres oro a 3 metros bajo el mar? Realmente, con lo cual, al final, lo que estamos haciendo desde Climate Coin es promover un ecosistema en el cual hay una serie de incentivos financieros para escalar tanto la oferta de créditos de carbono como la demanda. Y realmente la demanda está ahí. O sea, estamos viendo cómo el mercado voluntario, concretamente, bueno, por hacer un pequeño paréntesis, aquí los mercados es dos grandes variantes, ¿no? Los mercados obligatorios, ¿no?, que hay una serie de industrias, la petrolera, química, cementeras, etcétera, que tienen una tasa y unos presupuestos nacionales de emisión de carbono y están obligados a compensar. Pero luego está el mercado voluntario, donde empresas que no están por ley, por así decirlo, obligadas a hacer compensaciones, pues lo hacen por responsabilidad social corporativa, etcétera. Entonces, al final, democratizar, ¿no?, esa poder participar en el cambio climático y poder establecer sistemas de incentivos para que crezca tanto la oferta como la demanda, pues logra precisamente esa aceleración, ¿no?, de la descarbonización que tanto necesitamos. Hemos visto que es un pilar imprescindible, ¿no?, lo que son las finanzas regenerativas, ¿no?, para cualquier empresa y usuario, yo creo. ¿Cómo lucháis? ¿Cuáles son esos valores fundamentales para conseguir esas finanzas regenerativas dentro de cada proyecto? De nuevo, hacer que esta información esté disponible para el mayor número de personas individuales, grupos, organizaciones posibles. De nuevo, la información climática es la información más importante que existe para los sistemas financieros hoy en día. No sé si están de acuerdo, pero para nosotros la información de gases de invernadores, o sea, lo que está pasando realmente en la atmósfera, no lo que dicen, lo que está pasando en las compañías, no lo que dicen que está pasando en los gobiernos, o sea, lo que de verdad está pasando en la atmósfera, hacer que esa información sea transparente, esté disponible en tiempo casi real, para nosotros es el valor más imprescindible en nuestros esfuerzos para aumentar el impacto de ReFi. Pues para nosotros la base de las finanzas regenerativas, la parte de regenerativo, significa generar más valor del que extraemos. Entonces, gracias a la tecnología, cuando le hacemos un préstamo a un agricultor con una tasa tan baja y él genera productividad, la mayor parte del beneficio se lo queda a él y nosotros nos quedamos con una comisión muy pequeña. Entonces, para que para nosotros sea rentable, nos apoyamos en la tecnología y cogemos un pedacito de millones de agricultores, ¿no? Y eso lo hace rentable para nosotros gracias al efecto red que podemos hacer con la blockchain y de esta manera generamos para cada agricultor más valor del que extraemos. Y luego, para nosotros, ¿cuál es la potencia de nuestro proyecto para resolver el cambio climático, para detener el calentamiento global? No olvidemos que la agricultura es clave en esto. Lo que más ha generado el calentamiento pues es los métodos de cultivos extractivos, los desiertos verdes, ¿no?, la diversidad que vamos perdiendo. Entonces, estos pequeños agricultores, que son unos 1.200 millones de personas, estos pequeños agricultores tienen métodos de cultivo que tenemos que fomentar porque no se pueden permitir, afortunadamente, hacer cultivos intensivos a pleno sol, con fertilizantes, con todo esto, ¿no? Entonces, me parece muy importante medir las cifras del daño que estamos ocasionando para ser conscientes del problema, pero tan importante o más, me parece frenar el problema y revertirlo. Y la agricultura tiene esa capacidad. Y si financiamos, voy para atrás, si utilizamos nuestros superpoderes como privilegiados que podemos comer 3 veces al día y cada vez que compramos comida nos fijamos a quién se la compramos y de dónde viene esa comida, podemos revertir tremendamente el impacto medioambiental a través del consumo. Y estos son acciones, no es decir, ojalá los demás resuelvan el calentamiento global. No, cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena y esto tiene que ser proactivo, tiene que ser regenerativo porque lo sustentable ya no alcanza, ¿no? Tenemos que reparar y no solo decir ya no hago daño. A ver, por nuestra parte,
vivimos en un mundo en el que cualquier cosa te hace falta dinero. Entonces, ¿cómo podemos apoyar la regeneración del planeta? Pues canalizando financiación hacia personas y comunidades que están haciendo esa labor de curación, porque realmente es curación y regeneración. O sea, nos hemos pasado tanto cargándonos los recursos naturales de la Tierra que no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente como decía Gaby ahora, el frenarlo, sino que hay que dar pasos atrás, ¿no? Y a mí, por ejemplo, y hace poquito lo comentábamos en otro evento, y esto es algo que no salió en los grandes medios, en las noticias, pero creo que fue a finales del año pasado, yo creo, principios, el panel que trabaja para Naciones Unidas haciendo los informes del efecto del cambio climático, el IPCC, hubo una filtración, ¿no? Qué raro. Alguien dijo, antes de que esto se presente oficialmente y para evitar que nadie meta las manos aquí, vamos a hacer una pequeña filtración. Y una de las cosas que decía ese informe es que el crecimiento económico no es compatible con la supervivencia en la Tierra. O sea, fijaos la animalada económicamente que estoy diciendo y que no la digo yo. La dijeron en un informe oficial pagado por Naciones Unidas un montón de científicos, académicos, reputados de todo, diciendo precisamente lo que habéis escuchado. O sea, que no se puede crecer infinitamente. Con lo cual, y volviendo también un poco más al foco de la pregunta, y aquí esto es algo además que me hace especial ilusión hacerlo públicamente aquí, y es dar las gracias porque una parte del modelo de funcionamiento y del producto de Climate Coin y Green Climate DAO, pues es poder ofrecer financiación a gente que no puede obtenerla de otra manera por los circuitos de financiación tradicional. Al final está claro que hay muchas diferencias, pero el producir café o producir créditos de carbono no es tan diferente. No es tan diferente en el sentido de que precisamente las personas que están realizando esa labor en muchas ocasiones y en una gran medida están desbancarizadas, no tienen acceso a los circuitos de financiación tradicional. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces esa acción climática o esa acción de cuidado del planeta se ve frenada por la falta de recursos económicos. ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a hacer un pequeño inciso. Los mercados de carbono realmente para mí están mal diseñados. Para empezar, o sea, vamos a partir de esa base. Pero bueno, esto es algo que lleva desde el 97, va a ser difícil cambiarlo, pero no imposible, ¿vale? ¿Por qué digo que están mal diseñados? Y aquí hay un clarísimo ejemplo. Los agricultores de GitHub, per se, porque tienen un respeto ancestral hacia la tierra, realizan prácticas de agricultura regenerativa, con lo cual, en todo proyecto de validación de créditos de carbono para poder monetizarlos, hay una cosa llamada la línea base, ¿no? Que es de cuál es tu punto de partida sobre el cual empiezas a calcular una reducción, una captura, etcétera. ¿Vale? Cuando tú haces las cosas bien y haces agricultura regenerativa por siempre, porque no lo entiendes de otra manera y tu nivel de carbono en la tierra es muy alto, no tienes afán, tienes muy poquito espacio de mejora, con lo cual no se premia al que hace las cosas bien, se premia al que hace las cosas mal por dejar de hacerlas mal. Y eso no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que esté mal del todo, pero no es suficiente. O sea, realmente creo además que la tecnología, toda la tecnología realmente nos permite tomar otros enfoques, ¿no? O sea, ¿por qué si tenemos una tecnología que nos permite establecer consensos a nivel humano, no podemos crear estándares diferentes de créditos de carbono que vayan un poquito, entre comillas, por libre? ¿Por qué? Pues porque la gente no confiaría en ello. Pero, ¿y si ponemos los medios para que se confíe en ello? O sea, al final, realmente, en una red como en Bitcoin hay un consenso de cómo se emiten unidades monetarias, ¿no? Puede haber una red en la cual haya un consenso en cómo se emiten créditos de carbono y sin una intervención de una tercera, ¿no? Y al final eso es un poco el sueño, ¿no? O la visión a largo de eliminar fricciones que no favorece el desarrollo de este mercado, que su objetivo, que no se nos olvide, es evitar, pues no evitar lo que viene, sino lo que ya estamos viendo. O sea, incendios, temporales. O sea, esto no es una cuestión de que ocurre de la noche a la mañana porque sí. O sea, el cambio climático no es algo, o sea, está aquí. O sea, esa emergencia climática está aquí, la estamos viendo, cada vez estamos viendo más noticias que están poniéndolo de relieve, ¿no? Y supongo que poniendo colorado al primo de Rajoy. Pero bueno, que al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues la asumimos, y entiendo y espero como sociedad, pues con la cabeza alta, con ganas y a por ello. Muchas gracias.
Para seguir hilando también con el tema de Chainlink, ¿no? que hablar un poco más de ello, hace muy poquito hubo un evento muy importante, ¿no? de explicación de Chainlink a toda la comunidad con nuevas novedades, valga la redundancia, y es el hecho de que dijeron unos datos bastante interesantes, que entre el 50 y 70% de los proyectos basados en cripto, en blockchain, necesitan o utilizan Chainlink, ¿no? para esa transcripción de datos del mundo tradicional al mundo blockchain. Hilando con esto, ¿cómo veis el futuro en vuestros proyectos con las DeFi? Porque tenéis esa unión, ¿no? de las finanzas regenerativas, pero el mundo DeFi está ahí. ¿Cómo lo estáis sobrellevando? ¿Cómo veis ese futuro? Pues nosotros éramos DeFi antes de que la palabra se hubiera acuñado. Nos hemos apalancado en los incentivos criptoeconómicos para crear un colateral, unas finanzas combinadas, un blended finance, para darle garantías a unos préstamos de gente que no la tenía. Entonces, hemos sido pioneros en conectar el mundo cripto, las finanzas descentralizadas, con la economía productiva del mundo real. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo vemos? Como nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? Nuestro presente, por supuesto. Y el enorme potencial que tiene conectar las dos. O sea, hemos ido contracorriente todo el tiempo, porque eso es lo que tiene innovar. Cuando un inversor te pregunta, pero dame un ejemplo. Pues es que no hay ejemplos, porque soy el primero en hacerlo, ¿no? Entonces, eso siempre es complicado. Sobre todo porque este punto de intersección entre el mundo DeFi, cripto, ¿no? Lo más evolucionado, digamos, de la blockchain a nivel financiero, y el mundo real, era un oxímoron. O sea, la gente de los fondos de inversión de impacto tradicionales todavía desconfía de la tecnología Web3, blockchain. Y el mundo cripto desconfía del mundo real, no es aséptico, no es matemático. Los tiempos son distintos, ¿no? No puedo hacer un cálculo algorítmico y saber cómo va a resultar. Sin embargo, el potencial está allí. Hace un año se reían de nuestro 8% de rentabilidad, porque obviamente como Jill Farmer, pues, por 10, por muchos más, ¿no? Pero no era sostenible, nosotros lo decíamos, no era sostenible. ¿Y ahora dónde está, no? Nuestro 8% es maravilloso. ¿Por qué? Porque no viene de derivados financieros, porque viene de la economía real, de un agricultor sembrando café y vendiendo café de mucha calidad, ¿no? Entonces, la resiliencia en este crypto winter obviamente nos pega a todos, nos complica los mercados, nos complica más levantar la financiación y tal, pero a Etihub en particular nos da la oportunidad de exponer lo que estábamos diciendo. Este modelo es resiliente, es a prueba de inviernos, y queremos ser líderes, es decir, y todos los demás que estéis haciendo cosas, poner atención en lo que hemos hecho y hacer vuestras cosas así, conectar la tecnología con el mundo real. Porque, como decía Alex, es una herramienta, y las herramientas per se no son para hacer bien o para hacer mal, depende de qué hagamos con ellas. Y blockchain, como un sistema de contabilidad, de generación de nuevas unidades de valor, tiene el potencial de hacer un Wall Street con esteroides o de revertir los grandes problemas que tenemos. Y en nosotros está elegir cómo lo queremos utilizar, ¿no? Qué proyectos queremos apoyar o qué proyectos queremos crear con esta mentalidad de cambio. Porque a diferencia, o sea, si hablamos de tecnología, lo hablaba antes con Alex, ¿no? ¿Cuándo empezó este desastre extractivo del planeta? Cuando un homínido descubrió, o sea, pensar abstractamente en un objeto que no existe y que lo vas a modificar. Si a esta piedra le quito y le hago con filos, soy más potente que con mis dientes y mis uñas. Y luego vino el fuego, luego la escritura, luego la contabilidad, doble registro y luego blockchain, ¿no? Y cada vez hemos ido extrayendo más de la naturaleza. Pero blockchain... Ha sido muy rápido en la historia. Unos millones antes y unos millones después. Pero luego de vuelta, o sea, blockchain nos permite ir de vuelta, crear los incentivos económicos, como decía Alex, para que todos hagamos lo que nos conviene más, porque es lo que le conviene más al planeta. No es altruismo, es ese egoísmo de decir lo que es bueno para la comunidad es mejor para mí, pues lo hago, ¿no? Nuestros agricultores, siempre digo, no nos pagan porque sean buenas gentes, que también lo son, pero no vamos a montar un negocio basado en esperar que la gente sea buena y comparta, ¿no? O sea, hemos analizado los incentivos negativos y positivos y hemos diseñado nuestro token alrededor de eso, ¿no? Para que todos hagamos lo que generativamente es mejor para todos. A ver, esto puede ser una opinión impopular, pero realmente para mí DeFi es una ilusión hoy en día. O sea, está muy bien el término de finanzas descentralizadas, pero
hay que tener mucho valor para realmente hacer que un contrato no tenga un dueño y no se pueda pausar. ¿Cuántos conocéis? ¿Cuántos contratos conocéis? ¿Cuántos frontends conocéis que no puedan ser censurados? O sea, esto lo primero lo quería dejar. O sea, que queda muy bien, es muy bonito, se han dado grandes pasos, o sea, podemos acceder, se puede acceder a financiación y a préstamos sin tener una, etcétera. Pero ese adalid o esa descentralización extrema de protocolos inmutables que no pueden ser sujetos a la censura, etcétera, bueno, de momento vamos a cogerlo con... Estamos los humanos detrás siempre, de momento. Sí, pero ahí Roberto, a eso me refería, con lo que hay que tener mucho valor y estás muy seguro de lo que has hecho para que decir, las llaves de este contrato de la propiedad, que lo puede actualizar, que lo puede parar, que las quemo. Ole, o sea, ole. De hecho, realmente tiene muchas implicaciones, ¿no? Hacer así, pero realmente eso es lo que da ese carácter de descentralización, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo Tether pues, ha bloqueado las cuentas de FTX asociadas a Tether están congeladas por Tether. Y luego otra quizá opinión impopular. Pues a mí DeFi me gusta mucho, soy usuario muy básico. Yo perpetuos, derivados, futuros, ni lo toco. O sea, no, porque no. Pero vuelvo, y lo ha dicho Gabriel antes, realmente lo que está ocurriendo con el mundo DeFi es un Wall Street, es una ingeniería financiera en esteroides cripto. O sea, hay cosas que a mí me explota la cabeza. O sea, realmente, ¿cuál es la parte positiva? Que están al alcance de todo el mundo, ¿vale? Ya no se juegan esas partidas, ¿no? en despachos de grandes bancos, grandes entidades de inversión, etcétera, sino que cualquiera puede asumir ese riesgo, y eso está muy bien, porque al final realmente la gente al ReFi puede venir por el interés económico, por el interés en la regeneración, ¿no? O sea, el decir realmente, oye, pues el cambio climático, volviendo al tema más que nos ocupa, para mí es un caso claro de tragedia de los comunes, ¿no? Cuando la búsqueda del beneficio individual al final hace, ¿no? el crear el prejuicio colectivo, ¿no? Pero claro, cuando realmente llegamos a un escenario en el cual tú puedes tener un beneficio individual y además crear un beneficio colectivo, pues realmente la cosa cambia muchísimo. Y la gente, por desgracia, la mayoría, no entra al mundo blockchain o al mundo cripto a hacer un préstamo a TICAP, que sí lo ha hecho mucha gente, porque en ese sentido se ha hecho un gran trabajo de adopción. Al final la gente quiere su pela, quiere su retorno rápido, quiere forrarse en 10 días mejor que en 20. ¿Qué es lo que hace ese incentivo que el DeFi está poniendo de ganancias, etcétera? Pues está atrayendo a la gente a tener un aprendizaje, a utilizar unas herramientas y poco a poco a llegar a otras avenidas, ¿no? Que llevan a otros sitios más beneficiosos, no solo para el usuario, sino también para la sociedad en su conjunto. Entonces, resumiendo, DeFi muy bien, con ese matiz de que realmente, bueno, semi-DeFi, ¿no? Y que al final es una manera, ¿no? de onboard, de introducir a más gente, ¿no? al ecosistema, y que puedan conocer otro tipo de herramientas que sí que tienen ese impacto positivo. Solo quería adicionar que estoy de acuerdo con lo que ambos han dicho, pero ¿qué quería decir? Ha creado un ideal en la mente de la gente. La gente se ha dado cuenta que otras posibilidades están disponibles. Existe otro futuro, existe otras formas de manejarse, y especialmente los bancos centrales, especialmente cuerpos legislativos de varios países en Estados Unidos que vienen medio atrasados, pero en Europa, en Asia, DeFi les ha demostrado que hay mucho, y la ingeniería financiera no tiene límites. Como dicen ustedes, un Wall Street en esteroides, pero es algo porque estos bancos centrales se están dedicando a crear productos financieros con el clima en el centro. Y esa es la forma de que nosotros vemos que DeFi ayuda al mundo a combatir el cambio climático, porque nuevos productos se están creando, se están formando, y estos productos se pueden formar
porque existen tecnologías como Chainlink. Existe la posibilidad de conectar información del mundo real en tiempo real, casi real, información dinámica, cosa que uno pueda crear los productos financieros del futuro, productos que estén que cambien en tiempo real. O sea, ponte tú un green bond, no sé cómo le digo un green bond en español. Un bono verde. Un bono verde que esté haciendo se refresca en tiempo real. Productos de eso es algo bien básico, pero nosotros en HiFi estamos trabajando en fase de test. Ponte tú que un granjero en Italia, con un contrato inteligente entre él y su institución financiera, si su granja o su negocio se comporta bien, o sea, está bajo un nivel de sostenibilidad, le reduce automáticamente la tasa de interés de su préstamo que tiene con su el antónimo es lo mismo. Si se porta mal, automáticamente se le aumenta la tasa de intereses. Ese tipo de productos nosotros creemos que van a ayudar mucho en el cambio, en mitigar el cambio climático, y es posible porque existe la posibilidad de conectar esta tecnología con información real. Vamos a seguir hablando de las finanzas regenerativas y sobre todo de la Web3, ¿no? Que pretende pues crear esa infraestructura, ¿no? Para mejorar lo que a día de hoy estamos entorpeciendo, ¿no? a todo el sistema, que es regenerar la tierra en lugar de contaminarla. Y la pregunta viene diciendo, ¿sirven las tecnologías Web3 para crear un comercio de carbono? Has estado hablando antes, según el crédito de carbono, y es algo que es importante para estas nuevas empresas, para todas, ya no solamente las que estén dentro de cripto, ¿no? Sino también las que están fuera. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Yo solo quiero decir que nada de esto es posible sin Web3. Bueno, yo quiero decir que es muy importante pensar que no vamos a dar el salto y vamos a amanecer en Web3, que hay un proceso de transición de la Web 2 a la Web 3 y que, por ejemplo, Chainlink, con los datos que provee del mundo real como un oráculo con los que se puede programar este mundo digital cripto, es clave, ¿no? En esa conexión. Entonces, yo creo que hay mucho potencial en la nueva tecnología, pero que no olvidemos que para ejecutarla necesitamos transicionar desde donde estamos hacia donde queremos estar. En el caso de Ethic Hub, estamos en el momento de resolver las necesidades financieras básicas de alguien que no se puede permitir ni enfermarse porque no tiene dinero, porque tiene que pedir dinero para comprar las medicinas. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Pues hacia convencer a los grandes protocolos con los que estamos asociados, por cierto, para que bajen la escala de medición y todos estos beneficios que hay por los créditos de carbono y todo este incentivo para ayudar a detener el cambio climático también llegue a todos estos pequeños agricultores que ya son los guardianes de los árboles, ¿no? Y vamos avanzando mucho y estamos súper orgullosos de que la semana pasada un grupo de trabajo del WEF, del World Economic Forum, invitó a Ethic Hub a ser parte de ese grupo de trabajo porque quieren conocer sobre nuestra experiencia para... Está haciendo bien, ¿eh? Lo estáis haciendo bien. Estamos súper contentos, claro. Entonces, hay un interés de este mundo real tradicional en saber qué se está cosiendo en el mundo Web3, ¿no? Entonces, esta conexión es importante porque de pronto hay los puristas que es, no, el sistema financiero está podrido, vamos por libre, vamos por nuevo. No, hay mucho valor creado en el mundo en el que tenemos. Es muy defectuoso, sí, pero hay mucho valor y hay que conectar ese valor y trasvasarlo, ¿no? Para añadir también decir que bueno, Web3 es otra nomenclatura más, ¿no? O sea, lo que es la actualización de la web, de conectarnos a Internet a cualquier sitio y poder operar. O sea, por detrás están las nomenclaturas Web 2, Web 3 y demás, pero que debería ser todo sin fricciones, ¿no? Que es a lo que todo el mundo queremos llegar. Continúa con lo de las fricciones, lo de la huella de carbono y la tokenización, porque me parece interesante. Tiene que ver bastante en cuanto a la pregunta de cómo Web3 contribuye a los mercados de carbono. Como decía Andreas, al final los mercados de carbono están ahí, en Web 2, en Web 1, etcétera, pero con tremendas ineficiencias. Tremendas ineficiencias, falta de transparencia, muchos intermediarios, una dificultad enorme para descubrir el precio justo de un crédito de carbono.
que eso al final hace muchas veces echa para atrás tanto a personas como a empresas, ¿no? O sea, la gente se pregunta por qué un crédito de carbono que viene de un proyecto de reforestación, vale $3 y otro vale 10, aparentemente es lo mismo, es una tonelada de carbono capturada de la atmósfera, ¿no? Con lo cual, al final, cuando tú utilizas llamar como queráis, realmente lo que es poder poner herramientas para solucionar esos problemas. En cuanto a la transparencia, está claro cómo se puede hacer. En cuanto a la eliminación de intermediarios, también. En cuanto al descubrimiento de precio, por ejemplo, pues nosotros una de las cosas que estamos haciendo es hacer los créditos de carbono fungibles, o sea, crear pools, crear cestas, ¿no?, de créditos de carbono con características similares para generar créditos de carbono que son que son totalmente iguales unos a otros. Realmente el respaldo que tienen por detrás es diferente y esos créditos de carbono, esos climate coins fungibles, se generan a partir de unos NFTs que sí que llevan toda la trazabilidad de los datos de qué proyecto viene, de qué año son esos créditos, de qué tipo, cuál es el número de registro de el serial number del registro, etcétera. Con lo cual, al final, lo que estás haciendo al concentrar oferta y liquidez es pues dar más eficiencia a ese proceso de descubrimiento de precio, ¿no? Y eso es algo que no podíamos hacer, que no se podía hacer. Yo siempre, y esto lo he dicho en un montón de paneles, charlas y tal, pero es que lo veo así claramente. O sea, para mí, yo categorizo los proyectos Web3, blockchain, cripto como en aquellos proyectos que nos permiten hacer cosas que ya hacíamos más eficiente, más barato, más rápido, más seguro, bla, 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 o hacer cosas que antes no podíamos hacer. Ahí está el valor, ahí es donde estamos trabajando, ahí es donde tenemos una oportunidad de generar cambio. Porque realmente, como decían los compañeros de Ethereum Madrid en un hackathon hace algún tiempo que me encantó, blockchain no está aquí para mejorar tus procesos de negocio, está para solucionar problemas graves de la humanidad. Con lo cual, hagámoslo. O sea, es sencillo, entre comillas, ¿no? Y tenemos la gran suerte, ¿no?, y el privilegio de estar viviendo en una época en la que estas oportunidades, ¿no?, están presentes y están al alcance de la mano de emprendedores de todo tipo, equipos que además tenemos la ventaja de poder trabajar con personas de todo el mundo, absolutamente, restricción de la oficina, de limitaciones, ¿no? Sí que ayuda a mejorar, ¿no?, a que los mercados de carbono están con ¿no?, de inversión y entidades de inversión, compañías, pymes, particulares, comprarlos, los retiraban a cambio de un certificado de emisiones, pero es un activo con valor. Es un activo con valor que está siguiendo una tendencia alcista de precio, con lo cual ahí tenemos el incentivo. Ahí tenemos el incentivo a que la gente, lo que ocurre es que cuando, y esto es un tema importante, ¿vale? Es un tema que además tuvimos diseño del tokenomics, de todo el producto, que realmente cuando tú estás bloqueando o estás retirando de la circulación créditos para ser pues, estar generando una presión, ¿no? Una presión que suba el precio. El hecho de estimular la demanda, potenciar la inversión climática, como escalar la oferta. Escalar la oferta favoreciendo y facilitando financiación para que existan más créditos de carbono, no haya un incremento de precio que pueda llegar a hacer de estos mercados todavía más especulativos. Y es lo que está provocando. Hay posinversión que están haciendo fondos, están invirtiendo en créditos de carbono y dejándolos ahí esperando a que como muy importantes. Bueno, lo siento, el audio que falla más que la blockchain de Solana. Ahora vamos con algunas de las preguntas. Has estado hablando de impedimentos, has estado hablando de dificultades. Me gustaría preguntaros a todos con qué dificultades os estáis encontrando en el día a día para el desarrollo de vuestro proyecto. Una de las más grandes dificultades que hemos tenido es que los datos que existen sobre lo que está pasando en la atmósfera son muy malos. Muchos hoyos, información súper vieja. Así que gran parte del trabajo que hacemos nosotros es asegurar que esta información esté completa
a través de trabajo que hacemos con compañías de satélites y a través del trabajo que hacemos con la Organización Mundial Meteorológica de las Naciones Unidas. Pero eso es la más grande dificultad que tenemos, es que la información que existe, la información que está disponible, no es adecuada para los sistemas que se están construyendo. Pues en nuestro caso es el desconocimiento en todos los niveles. El conocimiento sobre la blockchain que hace que la gente que no la entiende desconfíe. El desconocimiento de 3/4 partes de la población que no saben que el otro cuarto paga más de 100% de intereses. O sea, cuando en nuestra plataforma, si te dicen que un proyecto fintech te ofrece el 8%, te lo crees. Pero si ves la foto de un agricultor de un país emergente, tú dices, este tío no me puede pagar 8%, aquí hay gato encerrado, ¿no? Cuando no eres consciente de que 2.000 millones de personas tienen como único acceso a capital de trabajo préstamos tiburón, que los llaman, ¿no? Shark loans, del coyote, del chulquero, préstamos súper pequeñitos por los que tienen que pagar más de 100% de intereses. Esa es la realidad diaria para 2.000 millones de personas. Y el desconocimiento de este problema hace que la solución sea poco creíble para muchos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en EthiHub es que somos demasiado buenos para ser cierto, ¿no? Hasta que alguien entiende de blockchain, va, lo comprueba y dices, ostras, pues sí es cierto. Pero es este desconocimiento. Y eso viene con la adopción, ¿no? Poco a poco. Y vamos acumulando pruebas. O sea, lo chulo de la blockchain es no confíes, verifica, ¿no? Y eso es como súper potente, ¿no? Al que no nos cree le decimos, pues echa un ojo. Y entonces, pues ahí vamos. Pero es mucho picar piedra, pero es parte también de lo que nos toca a todos como pioneros, ¿no? El camino hay que abrirlo, no es un camino pavimentado, pero yo creo que es parte de la naturaleza de innovar. En cuanto a las dificultades, ahora continuamos contigo también, que entra dentro de la pregunta. Gobiernos, ¿os encontráis también dificultades con explicar vuestro proyecto también, ¿no? A cualquier ayuntamiento, a cualquier estado, cualquier político, ¿no? Para que os pueda echar una mano de alguna manera? Que los políticos no son más inteligentes que el resto de la población. O sea, si cuesta que lo entienda cualquiera, es un político, ¿por qué no es cualquiera? Yo creo que ahí estamos más o menos en las mismas. Por el poder que tienen. Sí. El gobierno suizo, el gobierno alemán, el gobierno americano también, sorprendentemente, están súper al tanto de lo que está pasando hoy en la tecnología y han sido súper, han dado apoyo. Así que eso a mí me pone contento. Estoy de acuerdo contigo, pero a mí me ha dado esperanza en el sector público. Pues dificultades, a ver, no solo para nosotros, sino yo creo que para todos. Pues ahora mismo en las noticias y candente, pues el amigo Sam, la que ha liado. O sea, ¿y por qué? Y esto enlaza con lo que decía Gabriela, ¿no? O sea, adopción, educación, conocimiento. Claro, la gente ahora mismo está leyendo desfalcos, 6 billones, el Madoff Crypto. ¿Cómo vamos a atraer a la gente a esto si tenemos este tipo de actores? La buena noticia, bueno, pues que van saliendo, ¿no? Al final es selección natural y poco a poco pues vamos eliminando, ¿no? Esas pequeñas manzanas podridas, ¿no? De la... Pero bueno, bromas aparte, bueno, no broma, ¿qué coño? Porque está ahí, o sea, realmente, o sea, cualquier aspecto que favorezca el infundir desconfianza en este nuevo mundo naciente, en el cual somos soberanos, podemos tener un control de nuestras finanzas, podemos tener el control de nuestro dinero, pues nos cuesta mucho, pero ya no solo a la hora de captar la inversión necesaria para cualquier proyecto, sino lo más importante, que al final es lo que te trae la inversión, realmente, que son los usuarios, ¿no? O sea, realmente, pues alguien que estuviera valorando introducirse en este mundo, pues viendo las noticias que se están viendo esta semana, vamos, yo creo que no tiene tierra para correr, ¿no? Y al final, esto es algo que yo, desde que ha ocurrido esto y viendo pues la prueba de... aquí, pues yo me siento junto con todas las personas que aquí hay unas cuantas que llevamos tiempo, pues, de todo esto, lo hemos hecho muy mal. O sea, si la gente tiene su dinero, lo hemos hecho muy mal, pero muy mal. De todo esto, o sea, no hemos sabido comunicarla y hacer que la gente la... Y es que, antes de
tu presidente o un trabajo, no. Recuerdo que venía a decir algo así como, bueno, o sea, creáis Bitcoin para escapar de los bancos, tal, y tenéis los Bitcoin normales. Y entonces, pues bueno, al final, pues nada, paciencia, poco a poco, trabajando muestras de, bueno, de realmente los fines y los objetivos nobles, ¿no? de los proyectos ReFi, pues para incluso con estas dificultades, pues ganarnos la confianza de la gente y sobre todo, una gran ventaja aquí es que al final cualquier proyecto ReFi que se precie está bajo luz y taquígrafos. O sea, no hay... Todo está en la blockchain, realmente. El uso de los fondos, las votaciones en las DAOs, etcétera, todo es públicamente escrutable, con lo cual tenemos esa gran ventaja, ¿no? O sea, no somos una caja negra, ¿no? Los exchanges donde todo lo que ocurre ahí dentro no se sabe nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues juguemos nuestras bazas, ¿no? A mí me gustaría comentar que a nivel de gobiernos, como lo que hacemos es inclusión financiera, es traer dinero principalmente como de Europa hemos empezado por América Latina. Obviamente, como el propósito de nuestro proyecto es muy claro, muy transparente, pues lo ven con buenos ojos, pero de adoptar cero todavía, porque tienen todo este aparato burocrático detrás, ¿no? Entonces, la intención está allí y yo creo que avanzaremos a que según haya más casos, pues la regulación también avance, pero es algo natural, la regulación siempre va detrás de la innovación. Bueno, había visto por aquí alguna mano levantada que tenías algunas preguntas, ¿vale? Toma, te dejo por aquí el micro. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones y bueno, mi nombre es Daniel y perdonad porque no me he quedado con vuestros nombres. Bueno, antes que nada decir que hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto algo como esto de blockchain. Yo soy un novato en esta tecnología, pero sí he trabajado y conozco y bueno, el tema ambiental, ¿no? Por eso he venido a esta charla para ver qué me podía aportar la Web3, ¿no? Y sí estoy quedando gratamente sorprendido. Sin embargo, hablando de la confianza, creo que me parece algo vital. Yo he trabajado en Perú durante 7 años en proyectos de agricultura, entre otras cosas, y luego también he tenido la suerte de trabajar en un proyecto de generación de créditos de carbono en reforestación de manglares, Senegal, ¿no? Entonces, estamos hablando de generar confianza y precisamente lo que tenemos alrededor es una palabra que se llama greenwashing, que ahora mismo todas las empresas, todo es verde. Entonces, realmente yo, como he trabajado en esto, sé lo difícil que es certificar que un proyecto realmente tenga, pues, digamos que un proyecto sea lo que estáis hablando, ¿no? Verde o que genere créditos de carbono. Por ejemplo, yo no sé si trabajáis con un estándar, por ejemplo, Verra, ¿no? que genera los créditos BCS, VCS o CCB, los cuales pues cuesta muchísimo. Yo después he estado, creo que no sé, 1 año y medio o 2 años trabajado en una certificadora para poder certificar el proyecto de Senegal. Y en el caso de la agricultura, pues trabajando después de 7 años en Perú, precisamente justo en los países en desarrollo, más del 50% del CO2 generado es a través de la agricultura, ¿no? Y precisamente el café es uno de los productos de los cultivos que más generan deforestación. Y el problema está, bueno, no sé... No estoy de acuerdo. No, Datos. Espérate. El 80% del café en el mundo lo produce gente con 2 hectáreas y que es agroforestal. El café es el rey de los agroforestales. No he terminado, es que he trabajado en eso y te comento que precisamente el problema está que yo sí me creo que los agricultores con los que trabajéis o lo que sea, que tengan prácticas sostenibles. El problema está en que la gran mayoría de la deforestación, y precisamente son esos pequeños agricultores los que producen la mayor parte de la deforestación. Esto está hecho a través del estudio del... en Perú se hizo en 2014-2015, no me acuerdo exactamente, pero es la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático de Perú, lo dice, en la cual son los pequeños agricultores
escapando de la pobreza, se mudan y migran a otras zonas en las cuales, como no hay capacidad de gobernanza en los gobiernos, no hay vigilancia, entonces ellos lo que hacen es el tumba raza quema famoso. Y bueno, en Brasil es por tema de la ganadería. En Perú el café es uno de los productos que más deforestan. También conozco cooperativas de cafetaleros que lo hacen de manera sostenible. Pero eso, ¿cómo lo hacen? Trabajando con mucha dificultad. Por eso digo de la certificación, por eso hablo de la confianza, de generar esa confianza en el proyecto. Trabajando con mucha dificultad con universidades, con ONGs punteras, que son las que realmente también aseguran que ese agricultor realiza las prácticas sostenibles. Porque ese es el gran problema realmente de estos países, de los países en desarrollo, que bueno, yo trabajo en la Amazonía peruana, pero en general es esto, ¿no? Que no se sabe bien, no hay capacidad de los gobiernos, de nadie de vigilar realmente, ¿no? Entonces, sí quería preguntar eso, ¿no? La pregunta concreta es ¿cómo hacéis para asegurar que lo verde sea verde, que se certifique? Porque para mí, eso de que lo que digo, que la gran esperanza y la gran motivación que me está causando esto es que en lugar de que sean estos gobiernos los que financian proyectos, o en el crédito de carbono, una empresa energética que tenga que invertir, eso no es nada democrático, que seamos los ciudadanos los que elijamos los proyectos y realmente hagamos un mundo mejor. Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Casi que te he dejado una silla aquí, ¿eh? La verdad, el dominio es bueno. A ver, por nuestra parte, en cuanto a esa pregunta, hay muchos, como decíamos antes, muchos tipos de créditos de carbono. Una de las cosas que nosotros hemos tratado también por todo el equipo, ¿no? que hay con décadas antes de que existiera blockchain en la lucha contra el cambio climático, pues es tratar de huir de ese greenwashing, ¿no? De esos créditos de carbono de dudosa calidad, de dudosa integridad, sobre todo. Y como parte del equipo fue parte de la Task Force para el escalamiento de los mercados de carbono voluntarios, liderada por el antiguo presidente del Banco de Inglaterra, Mike Hearn, creo que se llama. Mike Hearn es el de Hex. Carney, efectivamente. Y liderada por McKinsey. Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, para empezar, los tipos de créditos de carbono que van a ser aceptados para ser intercambiados o tokeniciados como Climate Coins lo decidirá la gobernanza. Lo decidirá la gobernanza de la DAO, ¿vale? Realmente, claro, ¿qué ocurre? Y aquí entramos en un tema también muy bonito y que da para otro panel, ¿no? Que al final son las dinámicas de participación y los esfuerzos cognitivos necesarios para tener una participación activa en una DAO. Si a mí, por ejemplo, ahora sé un poquito más, pero vamos, a mí hace algún tiempo como miembro de esta DAO, me preguntan, oye, la metodología ACM23/4 de Berra, tal, ¿la vamos a aceptar como...? Digo, no tengo ni puñetera idea. O sea, es que no lo sé. Por eso, al final, en las DAOs hay muchos modelos de gobernanza. A mí hay uno para este tipo de cuestiones que me gusta bastante. No sé si lo inventó, los primeros que los propusieron fueron la gente de Colony, le llaman el consenso vago, ¿no? El lazy consensus, en el cual al final hay un comité académico que sí tiene el conocimiento necesario para saber qué es un crédito con alta integridad y calidad. Y en ese sentido, por lo que decía antes de McKinsey y de la Task Force para escalar, procuramos que los primeros créditos que van a salir estén alineados con los CCPs, con los Core Carbon Principles, ¿no? Y al final un poco pues escuchar más a la ciencia, ¿no? SBTI, me imagino que les conoces, uno de los miembros del equipo estuvo trabajando con ellos, que lo que es los créditos a granel, ¿no? O sea, no quiero tampoco poner nombres, pero en el mundo cripto pues ha habido ciertas polémicas, ¿no? Porque se han utilizado créditos de muy dudosa calidad para ser tokenizados y al final, bueno, pues ha habido ciertos problemillas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de acuerdo contigo, totalmente, en que al final es esa calidad, ¿no? Y que eso no es un crédito de carbono. La tecnología hoy en día nos permite extender el ámbito de quién lo puede decidir. Y eso es algo hacia donde nos dirigimos y estamos apostando por ello, pero la realidad es que hoy en día Berra controla el 70% del mercado voluntario de carbono. Y Berra no deja a nadie meter la nariz ahí porque es lógica, o sea, es su negocio, o sea, te puede parecer más o menos
respetable o tal, pero vamos, desde un punto de vista de defensa de tu negocio y de económico, pues lógicamente están hablando mal y pronto acojonados. O sea, Verra vio cuando se lanzó ClimaDAO como de repente les levantaban 17 millones de toneladas. Se las retiraron del registro y no sabían para qué era porque no llevaban beneficiario. O sea, se retiraban, se eliminaban del registro de Verra sin emitir un certificado de este crédito, estas 1000 toneladas han sido retiradas por Nestlé, no sé qué, o tal, en compensación de los viajes corporativos. No. Lo retiraron. Entonces, claro, Verra rápidamente lanzó un comunicado diciendo: me lavo las manos, no quiero saber nada, y al próximo que tokenice un crédito, lo retire, y sin mi permiso, le cierro la cuenta. Ese fue el modus operandi, ¿no? Esto fue noviembre más o menos del año pasado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si no tienes interconectividad y no puedes hablar con los registros donde a día de hoy viven esos créditos, pues hay ciertas cosas que se complican. Y esto lo podemos añadir a la lista de dificultades de antes, ya un poquito más específicas, ¿no? A nuestro caso. Pero al final, realmente, totalmente de acuerdo contigo, que debemos de ir a una situación en la cual pues haya más elementos de juicio, ¿no? y más criterios, ¿no? Para decidir qué es una unidad de contribución a la curación de la tierra, ¿no? Porque es que luego además también, y ya paro, que es que me enrollo como las persianas, tenemos, joder, esta vista de túnel con el carbono. O sea, y es un problema muy importante, pero está relacionado con muchos otros problemas. Mira, de lo que decías antes, no es el café lo que deforesta, es la pobreza. Tú lo dijiste antes. Tú mismo lo decías antes, que movidos por la necesidad de tal, se tenían que mover, talar para plantar café. No fue el café, fue su pobreza. Aquí me gustaría tocar un punto, Daniel, que has señalado junto con Alex de alguna manera, la diferencia entre centralización y descentralización. Tu propuesta de por qué dependemos de una entidad para que regule cosas que con la tecnología podemos regular entre todos, ¿no? Para mí eso es clave, porque precisamente por esta centralización estos millones de agricultores no tienen acceso al sistema financiero porque son pequeños, a los certificados tradicionales de orgánico, Fairtrade. O sea, yo me he sentado con muchas de estas personas, la presidenta de Fairtrade y tal. Hombre, a los pequeños no podemos llegar porque el agricultor tiene que pagar los costes y cuando tienes una hectárea, pues no te salen las cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque está centralizado. Los créditos de carbono, ¿por qué? Porque está centralizado. Porque una entidad central ha decidido que los estándares abarcan 10.000 hectáreas, tantas toneladas, y cuando eres pequeñito, aunque te ponga todos juntos, sois más, pero no tenemos la metodología para llegar a esta escala, ¿no? Entonces, para mí la clave está en esta descentralización, en que estas métricas, en que estos sistemas de medición no dependan de una entidad que dice así se hace, y tú preguntas, pero no lo podemos hacer de otra manera. No, así se ha hecho durante 30 años, porque tampoco es que los créditos de carbono tengan más de 30 años, ¿no? Entonces, es importante actualizarnos con las nuevas herramientas que tiene la tecnología que permiten la participación de más individuos, de más personas con a lo mejor un incentivo más válido que el de una entidad central que a lo mejor no entiende todas estas realidades tan variadas, ¿no? En EthiHub, por ejemplo, nosotros decimos que no podemos imponer una solución global a las múltiples realidades locales, y lo que usamos es la descentralización para tener aliados locales que entiendan cómo funcionan esos agricultores, ese cultivo en Perú, que es distinto que en México, en Indonesia, que es distinto que en Madagascar, ¿no? Entonces, es a partir de la descentralización que es la gran herramienta que tenemos, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Tirar por ahí. ¿Había más preguntas por aquí? ¿Sí? Hola, buenas. Mi nombre es Carlos y tengo una pregunta para Gabriela. Yo soy socio también de una empresa que hace un trabajo parecido al vuestro, pero en economía tradicional, es decir, tratar de llevar o financiar pequeños proyectos inversores de zonas desbancarizadas. Y mi pregunta es, ya es difícil llevarles dinero en economía tradicional, ¿cómo se hace con blockchain? Pues muy fácil, no les cuentas de blockchain, es como si yo te enseño a utilizar WhatsApp, te digo cómo funciona WhatsApp, o sea, cómo se usa, perdón, no cómo funciona. Entonces, nosotros estamos demostrando que, contrario a lo que se cree, la tecnología no va a ser otra forma de exclusión.
Los estamos beneficiando con esta tecnología incluso sin que interactúen. O sea, ¿cómo les llega? Este socio local del que te hablo, que nosotros lo llamamos originador de créditos, que en principio es como una cooperativa. Por ejemplo, cuando iniciamos, esto ha sido un proceso de aprendizaje de 5 años, cuando iniciamos sí que organizamos a los agricultores y había un representante, son préstamos grupales, no individuales. Y entonces ese señor bajaba al pueblo donde había conectividad con su wallet, le dábamos el ordenador, pon tus claves, bla, bla, bla. Eso no era escalable. Entonces lo que decidimos fue agruparlos como una cooperativa y es la cooperativa, una persona de la cooperativa, la que tiene la wallet a la que llegan los fondos. Y entonces esa persona desde esa wallet los manda en México es Bitso, una casa de cambio, lo cambia por la moneda local y lo dispersa a los agricultores. Y cuando ellos pagan, coge ese dinero de vuelta, lo cambia y lo coloca en el contrato inteligente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, realmente la operación de préstamos se podría hacer sin la blockchain. Hay métodos, ¿no? Puedes hacer balance en un lado del país y en el otro y no estar haciendo las transferencias. Pero nos da una transparencia y una trazabilidad del uso de fondos que es muy importante porque no te estoy pidiendo que me des tu dinero para que yo lo administre y lo entregue, sino que lo pongas en un escrow, que eso es básicamente una descripción de un contrato inteligente, ¿no? Ponéis todos ahí el dinero, cuando se completa la cantidad se libera la cuenta programada, que era la de los agricultores. En nuestro caso, además, añadimos lo que es el colateral, y ese colateral sí que no se puede hacer sin blockchain, ¿no? Porque va vinculado directamente a cada uno de los actores para que cada uno asuma su responsabilidad. El colateral del agricultor lo pone otro tipo de inversor que se llama staker. O sea, tenemos en la plataforma digamos en el sistema, dos plataformas. En una podéis prestar capital de trabajo en una stablecoin, en criptodólares. O sea, realmente estáis haciendo un préstamo en dólares, que es capital de trabajo, y los agricultores pagan un 16% en lugar de pagar el 90 o el 100% que pagaban, y vosotros recibís un 8% en dólares. Y en la otra plataforma lo que podéis hacer es prestarles colateral, garantías, para quitar el riesgo a estos préstamos. Es un blended finance 2.0, ¿no? Entonces, estos que tenéis confianza en el proyecto, compráis nuestro token y lo depositáis a favor de estos préstamos, estáis aportando un colateral colectivo para unas finanzas colectivas. Esto ya nos da para otra clase. De hecho, tenéis que ir a... Imagínate que tú para ir a un banco no te dan el crédito y llega un tercero y te dice yo te pongo el aval, pero parte del interés me lo vas a pagar a mí. ¿Qué pasa? Que el banco dice una mierda. El interés es todo para mí. Esta es parte de la grandeza de TICHub. Una cosa, a través de sobre la tecnología, no sobre TICHub. Por poneros un ejemplo real. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo un préstamo de $400.000 para arrancar, no voy a decir el nombre del banco porque a lo mejor un día les pedimos que hagan con nosotros. El banco se quedó con $13.000 de comisiones. $13.000. O sea, ¿qué se trajeron el dinero nadando? ¿Qué? No lo sé. Sin embargo, con la blockchain que estamos utilizando, hacer 500 transacciones, 500 transferencias internacionales nos cuestan $1 céntimo de dólar. O sea, es imbatible. No, es Gnosis XDAD. Ahora estamos en Celo también, somos multichain, pero bueno, no voy a seguir haciendo comerciales. Sí, hola. Muchas gracias por la charla. Me gustó mucho. Estoy trabajando 5 o 6 años en blockchain y llegué para la idea de cambiar otra cosa, otro mundo. Unos años antes, estudiándolo, pensando que creamos otra cosa. Y desde años yo veo que no hay otra cosa. Toda la gente pidieron 2016, 17, 18. Había ese otro mundo, nuevo mundo diferente, y después desde ese, con el DeFi Summers, Wall Street, puro Wall Street, y me agobia eso. Y me alegro mucho ver eso, estoy perdiendo esperanza, y muchas gracias para compartir eso. Gracias por... No nos sentimos solos, todos los que tenemos esa sensación. Y dos preguntas o temas quizás quiero escuchar. La primera es gobernanza. Tocaste un poco en gobernanza y creo que un gran cosa es, hablamos de política aquí en las ciudades, en el gobierno, y los problemas que hay, y cómo sería mejor en el DAO. Quizás en pequeños grupos, en pequeña escala funcionan, muchos sabemos eso. De grupos colectivos que son 5 o 10 personas, funcionan muy bien, escala a 100 personas, 300 personas, hay problemas, 2000 y después es política, aquí y acá, nadie sabe qué pasa, y cómo funciona
tu idea para ReFi va a ser grande, crecer. Cuando crece grande y muchos millones dentro, tiene problema de gobernanza también. ¿Y cómo va a ser mejor la gobernanza en el blockchain que es ahora? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, que poco relacionado, es, creo que este tema es más político que financiero. Aquí hay mucha política de cambiamos no solo cómo van las finanzas, pero qué debemos hacer, cómo hacemos, manejamos el mundo. Y una gran cosa que recuerdo en los 90s, cuando empezaron con globalización y muchas cosas, esa idea de el problema es, si haces mal y parece ser mal, te doy el crédito de carbono. Pero siempre hiciste bien, no damos nada. Y el problema es porque solo tenemos un lado, el dar, ¿sabes? El como la zanahoria. Pero muchas veces hablan de zanahoria, el palo, ¿no? Entonces, pero en los 90 hay una ley de la Organización Mundial del Comercio que dice que no pueden distinguir las cosas. Si llega a una comida orgánica o comida de muchas químicas, no puede haber una diferencia. No hay que puede ser impuestos. No pueden hacer palos contra la ropa hecha de niños o ropa hecha de... eso puede ser una estampa libre de comercio justo, orgánico, pero no puede ser una penalización para gente que sí hace muchas maldades. Entonces, sin el palo, muchos sistemas no funcionan, solo con zanahoria sin palo. ¿Y cómo sería un palo? ¿O se cree que necesita un palo o un palo en ese caso? Vale. Eso. Simplemente el contrato inteligente permite que automatices todo ese proceso de penalizar a alguien o incentivar a alguien. Y los sistemas que se van a construir van a ser todos automáticos de esa forma. O sea, que si te portaste mal, te va a llegar la denuncia o la multa o lo que sea. Y si te portaste bien, te va a llegar automáticamente el OK o algún crédito, algún beneficio. De esa forma yo creo que se mejora la gobernanza, eliminando el elemento humano. Porque muchas de estas relaciones de que, oye, tengo la chaqueta verde, soy una compañía verde. Así, este fue el impacto de carbono que hicimos este año, dedo al aire. Muchas de esas relaciones son ligadas al teléfono, porque yo conozco a ti, conozco a papito, conozco a mamá. Oye, nos tocó difícil este año, das vuelta la cara y nos dejas pasar. Pero con contratos inteligentes y con tecnología Web3, eso se automatiza todo y eso se da todo por la ventana. ¿Te hace sentido eso? La automatización de... A ver. Bueno, yo creo otra vez que las DAOs y los mecanismos, la estructura que provee una DAO, finalmente es una herramienta. Entonces, la parte social, el ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a gobernar, el ponernos de acuerdo en cuál va a ser el incentivo positivo, cuál va a ser el castigo. Eso no es un programa que lo decide solito, ¿no? Lo podemos programar para ejecutarlo automáticamente, pero tiene que haber un proceso de aprendizaje, de análisis, de meditación, de qué es lo que queremos regular, qué es lo que queremos incentivar, qué es lo que queremos castigar. Y primero ponernos de acuerdo sobre eso para programarlo. Y luego ya el que se sume, o sea, tiene que haber una comunidad génesis que no te puedes ahorrar el trabajo de pensar como humano. Y una vez que tienes esa estructura definida entre suficientes personas, ya la automatizas, ¿no? Y ese es el potencial, que una DAO puede crecer una vez que la semilla está bien sembrada. Pero no podemos decir, hagamos una DAO, que se meta todo el mundo y nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer, ¿no? Es en ese sentido. En nuestro caso, obviamente hay incentivos negativos y positivos, ¿no? Lo que decía. ¿Cuáles son los incentivos negativos en el caso de los agricultores? Pues que no les volvemos a prestar dinero, la reputación no se recupera. Entonces, ¿qué pasa? Vuélvete a pedirle prestado al coyote, paga el 100% y que vende tu café donde puedas. Porque yo te estoy ayudando porque tú me cumples. Porque tenemos una relación de iguales, ¿no? O sea, vosotros como inversores, les prestáis dinero para que ellos os paguen un interés y estáis satisfechos por lo que hacéis, pero estás recibiendo un incentivo.
pero esta persona lo ha creado para ti, ¿no? Entonces no te está haciendo un favor ni tú le estás haciendo un favor a él. Estamos estableciendo una relación horizontal, pero cada uno lleva su mala parte. ¿Cuál es tu preocupación, tu parte negativa del palo? Que no me paguen. Vale, para que no te preocupes por eso, hemos invitado a otros para que cubran y tú no te lleves el palo, porque esa es la motivación negativa del inversor. Y así hemos analizado cada uno de los stakeholders cuáles son sus preocupaciones y sus anhelos. Y esos son las tokenomics. Analizar cuál es el comportamiento humano detrás de las cosas y entonces ya escribir un código que lo represente. Pero el trabajo humano, social, hay que definirlo primero. ¿Sí? Yo me voy a ir un poco, porque me ha llamado mucho la atención lo del que mencionas la gobernanza, ¿no? Cómo va escalando y van surgiendo problemas. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión entre todos, ¿no? Vamos a pensar en los últimos 200 años, por poner un ejemplo. Y vamos a pensar en avances en los transportes, avances en la medicina, avances en cualquier área del conocimiento humano que podamos pensar. Ahora pensad en los avances en la política. O sea, hemos ido a la Luna en los 60, se supone, y seguimos yendo cada 4 años con un trozo de papel a una puta caja de cartón a votar. Ese es el elefante en la habitación que está por la sábana, por una gran sábana, por nuestros políticos. Para mí, blockchain, o sea, ¿en quién tenemos que confiar, depositar más confianza que en nuestros políticos y gestores de los recursos públicos? En nadie. O sea, para mí, aunque lo vea lejos, lo veo como cualquier cambio político, quien decide beneficiándose de la actual situación, hay el potencial. El sector privado y en las iniciativas, en las startups, pero al final, democracia líquida, gestión transparente de presupuestos. O sea, hay un montón de avances que tecnológicamente son posibles, que a nivel social, quizá no tanto, porque tenemos esa visión de túnel, ¿no? Bueno, pues venga, cada 4 años. ¿No? Tenemos una gente que se supone que nos va a representar y van a estar ahí 4 representados y luego viene otro y tal. Y al final, esto pasa también porque la gente no participa y no se involucra. Si en las elecciones, y esto es algo que a mí no me gusta mucho cortarme ni con cuchillas. Entonces, si en las elecciones los grados de participación que hay son los que son, revisad los datos de participación de las DAOs. ¿Vale? Porque al final todos sabemos cómo funciona esto. Al final ahí llega uno. Ha pasado un montón de veces de votaciones que se han dado la vuelta por el voto de una sola ballena de un proyecto en concreto. Si vemos las personas que se involucran activamente en realizar ese esfuerzo cognitivo de tomar una decisión, al tuntún, no de decir, venga, como tengo que votar y quiero votar, pues sí o no, a cara o cruz. Es patético. Es patético. ¿Y qué ocurre? Que tampoco puedes poner incentivos a votar. O sea, es un tema muy... O sea, y a mí hay una... Ahora que digo esto y volviendo un poco al mundo tradicional, hay un tema que me llama la atención bastante. Creo que es creo que en Colombia creo que era seguro, Perú creo que también, que tú habías estado por allí. Hay una medida, o algo que aquí en España pues sería un poquito extraño, pero que hay países en los cuales si no votas, muy bien, no me vengas a pedir una beca. Y es que al final, o sea, si tú como ciudadano de este país no estás dispuesto cada 4 años ir con tu cachito de cartón a la cajita, que es lo que te estoy pidiendo, pues no me pidas nada, ¿vale? Pero es que eso al final es un castigo, es un incentivo dado la vuelta, al final. Y realmente yo un esquema que creo, bueno, últimamente, vamos, en los últimos tiempos no le he dado muchas vueltas, pero realmente hay los esquemas en los cuales el castigo de los malos actores, lo que se les quita, por así decirlo, se reparte entre los buenos, funciona. ¿Vale? O sea, realmente hay un caso tonto. Imaginaros que aquí nos hacemos ahora un club de running, ¿vale? Y decimos, venga, nos vamos a poner un objetivo todos para correr tanto a la semana y vamos a poner a la semana 5 euros. El que no consiga el objetivo pierde los 5 pavos y se los reparten los que... Pues eso es una herramienta de motivación. ¿Cómo aplicarlo a mecanismos de gobernanza? Es otra historia. Pero realmente, porque claro, si tú pones un incentivo al voto, lo que estás haciendo es favorecer que se puedan tomar
se puedan emitir votos simplemente por recibir el incentivo o no sufrir el castigo. Con lo cual, para mí ese es uno de los grandes retos, ¿no? De ir hacia una descentralización y una gobernanza descentralizada real, que es que la gente se involucre. Que la gente se involucre con votos lícitos, sin incentivos externos, simplemente por el sentimiento de pertenencia a una DAO o a un país. Podemos hablar de esto en otra ocasión, de DAOs, solamente DAOs, ¿no? Porque gracias, Alex, y ya todo lo demás. Ahí también aquí otra pregunta. Tenemos más o menos poco tiempo, porque ahora tenemos también algo de comida y de beber, ¿vale? Si queréis hacer una pregunta a lo mejor un poco más personal y demás. Pero quisiera también terminar con una pregunta para que te involucre a ti también, que es cómo se puede servir los datos climáticos para los agricultores, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis también vosotros? Que es una pregunta interesante para todo el mundo. Y también qué es lo que está haciendo Chainlink por vosotros en cada proyecto. Bueno, lo que hacemos nosotros, como le estaba diciendo, nosotros estamos haciendo unos proof of concept con unos granjeros en Italia. Ellos, los baselines, o la línea base que queremos crear con información basada en datos de la Organización Mundial. O sea, es lo mismo que he dicho al principio, es poder proveer información que esté correcta, información que sea dinámica, información que esté en tiempo real, para que un agricultor o un granjero, quien sea, pueda comparar lo que él está midiendo en su contra lo que está realmente pasando en la atmósfera. Eso lo podemos hacer a través de Chainlink. Bueno, pues nosotros, como siempre digo, es donde estamos y a dónde vamos a llegar. Estamos empezando muy abajo, en la base de la pirámide, en los desbancarizados, que entre otras cosas no tienen internet. Entonces, como no tienen conectividad, no tienen acceso a los datos y de momento todavía no les sirven. Pero eso es un camino. O sea, ya está el Starlink y todo esto, ya está empezando a haber conectividad en estas regiones remotas y en cuanto esté, un montón de protocolos que están trabajando en darle acceso a estos datos a los agricultores para que en tiempo real ellos los apliquen y hagan mejoras, van a estar disponibles. Entonces, esa es la parte que a mí más me apasiona de esta tecnología, ¿no? Esta posibilidad de alianzas. Es lo que se llama composabilidad. No tenemos que diseñar nosotros todas las soluciones. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver quién tiene mejor hecho con la información, por ejemplo, de Chainlink, y enchufamos eso, ¿no? La trazabilidad. Pues ahora no tenemos intermediarios. Nosotros recibimos el café, lo procesamos, lo exportamos y lo recibimos en Barcelona. Pero cuando tengamos 40 orígenes distintos, veremos cuál es el protocolo de trazabilidad más eficiente y lo enchufaremos, ¿no? Eso es una de las cosas maravillosas. Y toda esta depuración de datos maravillosa que consigue Chainlink, ¿no? Y ser este referente, lo como decía, datos del mundo real validados para meterlos a la programación y la automatización, llegarán. O sea, confiamos en que cuando lleguemos ahí vosotros ya estáis. Entonces, es como el siguiente paso ya con más esteroides. En nuestra parte, ya, o sea, la recepción de datos climáticos por parte de los agricultores, le voy a dar un poquito la vuelta y es la emisión de datos climáticos por parte de los agricultores. ¿Qué hace cualquier proyecto de mitigación o de captura cuando quiere inscribir sus créditos en un registro oficial? Dar datos a ENOR de turno, a todos los cuerpos de validación y verificación, que no son baratos ni dar sus sistemas, en su trabajo, pero claro, hay sensores, hay conectividad, hay ciertos avances que ahora mismo un agricultor facilitando datos en tiempo real, por ejemplo, del carbón almacenado en el suelo. Con ciertas metodologías podemos llegar al consenso de que sin la participación de estos validadores y estos verificadores, con hardware confiable, se pueda verificar, también por aquí entra Chainlink, una parte, sin hacer frente sustituyendo al final, igual que CPU o un minero para generar cualquier visualizo o sueño con un futuro y espero que sea muchos otros casos
ser utilizado en tiempo real créditos de carbono monetizables y facilitar fuentes alternativas de ingresos a todo tipo de comunidades, desde una comunidad de agricultores hasta un hogar que decide poner paneles solares en su... Bueno, pues hasta aquí la mesa redonda. Ha sido muy interesante. Como siempre, yo creo que he estado en muchas y la verdad que siempre da para una segunda y tercera, porque se generan nuevos temas de conversación totalmente diferentes. Quiero dar las gracias a Criptoplaza, a Jesús, a Ana por darnos y facilitarnos este espacio, a Jake, que está también por aquí, que es el que lo ha organizado todo esto. Y bueno, pues tenemos algo de comida por ahí al final, algo de bebida, podemos charlar, podemos seguir haciendo más preguntas, porque han habido algunas, ¿no?, que se han alargado un poquito más, pero han sido muy interesantes, ¿no? Y da pie para mucho más. ahora podemos charlar ahí detrás. Dar las gracias a todo el mundo, a los 3 invitados y gracias a vosotros por asistir aquí. Muchas gracias. He olvidado la segunda parte de la pregunta. Agradecimiento por organizar el espacio e invitarnos. Con Chainlink ahora mismo pues nosotros estamos empezando, ¿no?, con conversaciones y viendo cómo realmente... ¿Os suena algo que se está denominando ahora Proof of Reserves? Que se está hablando bastante y que Chainlink sigue. Claro, para nosotros cuando tú tokenizas algo del mundo físico y lo llevas al mundo digital, tiene que haber un custodio. Ya vamos a joderla, hablando mal y pronto. Pero a no ser que tú tengas métodos, ¿vale?, para demostrar que efectivamente el balance de créditos custodiados en los registros oficiales, con el supply de NFTs que corresponden a cada proyecto, la cantidad de créditos en circulación. Y ahí en ese sentido pues estamos muy contentos de estar trabajando codo a codo. Y eso. Que gracias, coño. No. La pregunta además era, ¿y es normal organizáis el evento, coño? Y hay que hablar del libro de Chainlink, joder, pues... No, que al fin y al cabo es un ente que se utiliza, ¿no?, para muchos proyectos y aquí 3 de ellos, 3 claves. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.